Listo, ¿ven en la pantalla, chicos? Chicos, ¿ven la pantalla? Chicos, ¿se escuchan o no me escuchan? ¿Ven la pantalla? Lo que estoy compartiendo. Chicos, ¿me escuchan o no me escuchan? Chicos, Sí se ve. sí se ve, ¿no? Ahora, pregunto, ¿se escucha? Hay que ver si se escucha, ¿ya? Me dice si se escucha, ¿ya? Grifos abiertos durante 40 horas han consumido 200 litros. Dice que vamos a resolver esto. ¿Ya? ¿Sí se escucha? Chicos, ¿se escucha o no se escucha? Sí, profe. Bacán. Ahora sí, escuchen este problema, ¿ya? El siguiente, 9 grifos abiertos durante 40 horas han consumido 200 litros de agua. La pregunta es, ¿cuántos litros consumen 15 grifos durante 9 horas? El primer paso para resolver una regla de 3, no importa si es directa, inversa o compuesta, siempre es encontrar las variables que nos tiene el ejercicio. Las variables siempre van a estar acompañadas de números, entonces es muy fácil identificarlas. Y si empezamos a leer aquí, dice 9 grifos. ¿De qué me están hablando de este 9? De el número de grifos. Entonces, la primera variable son los grifos, o el número de grifos podemos colocar. Esa es la primera variable. Seguimos leyendo. Abiertos durante 40 horas. ¿40 qué? Horas. O sea que esta es la segunda variable. Entonces, escribimos horas y seguimos leyendo. Han consumido 200 litros. ¿200 qué? Litros, o sea que esa es nuestra tercera variable. Siguiente paso, pues colocar los números que corresponden a cada una de las variables. Primero con el planteamiento, entonces dice 9 grifos, en donde coloco el 9 en los litros, las horas o los grifos, obviamente. Será en los grifos. 9 grifos abiertos durante 40 horas. Este 40 lo coloco en el número de horas. Han consumido 200 litros. Entonces, ¿dónde coloco el 200? Pues aquí en el número de litros. Una vez que hayamos puesto esto, el siguiente paso es colocar los valores que me dan ahora en la pregunta. Entonces, empezamos a leer la pregunta. ¿Cuántos litros? ¿Cuál es la pregunta que me están haciendo? ¿Cuántos litros? Acordémonos que la pregunta generalmente en regla de 3 se da con una X, aunque no importa la letra, pero generalmente se da con la X. ¿Cuántos litros? ¿Dónde coloco la X? ¿En los grifos? ¿En las horas? ¿O en los litros? Obviamente se coloca en los litros. Consumen 15 grifos. ¿Dónde coloco este número 15? ¿En los grifos o en las horas? En este caso será en los grifos. Y seguimos leyendo durante 9 horas. ¿Dónde colocamos el 9? Pues aquí debajo de las horas. Siempre nos tiene que quedar esto completo, ¿no? Dos variables, o dos números, y dos números, o un número y una letra. Siguiente paso es mirar si las variables se relacionan directa o inversamente. Yo tengo un método, ustedes pueden encontrar el método que quieran. Lo importante es que acordémonos que es directa cuando una aumenta y la otra aumenta. Ya les voy a explicar aquí. Y es inversa cuando la una aumenta y la otra disminuye. O sea, son directas si las dos aumentan o si las dos disminuyen también. Y son inversas si la una aumenta y la otra disminuye, o si la una disminuye y la otra aumenta. O sea, si los signos nos dan iguales, son variables directas. Si los signos nos dan diferentes, son variables inversas. Siempre las variables las vamos a comparar todas con la variable que tenga la letra, o sea, que tenga la pregunta. En este caso, voy a colocar aquí el signo más para hacer la pregunta. ¿Sí? Y voy a comparar los litros con los grifos y también voy a comparar los litros con las horas. Entonces, la pregunta es, ¿será que si yo necesito más litros, tengo que abrir más grifos? ¿O será que si yo necesito más litros, tengo que abrir menos grifos? La respuesta sería, pues obviamente, si yo quiero que salgan más litros de agua, necesito abrir más grifos. No importa cuántos, pero tengo que abrir más para que salgan más litros. Ahora, ya comparamos los litros con los grifos, ahora vamos a comparar los litros con las horas. Como yo tengo aquí el más, entonces la pregunta es, ¿será que si yo quiero tener más litros de agua, necesito más horas?
o necesito menos horas? ¿Será que entre menos horas salen más litros o entre más horas salen más litros? La respuesta sería también más horas, obviamente, porque entre más horas tenga abiertas las llaves, pues van a salir más litros de agua. O como este es el primer ejemplo, estas variables se relacionan todas directas, pero ustedes pueden seguir viendo los siguientes ejemplos en los que vamos a ver cuando se relacionan todas inversas o unas inversas y otras directas. Bueno, seguimos en este video. Entonces acordémonos, cuando los dos signos son iguales, son directas. O sea, esta variable, como tiene más y este también tiene más, entonces se relacionan directamente. Y como aquí está más y aquí también está más, entonces estas también se relacionan directamente. Entonces, en este caso, estas dos variables se relacionan directamente con la variable de la pregunta. Siguiente paso es escribir la ecuación. Acordémonos que como son directas, queda todo igual, pero si llegara a haber alguna inversa, tocaría cambiarla. Por eso se llama inversa, porque tocaría invertir la fracción. Como lo vemos aquí, yo podría decir que estas son fracciones. 9 sobre 15, 40 sobre 9 y 200 sobre X. Estas son fracciones, por eso digo que como son directas quedan iguales, pero si fueran inversas, las cambiaríamos. Siguiente paso, escribir la ecuación. Siempre primero, o generalmente primero se escribe la variable que tiene la letra, entonces escribo 200 sobre X. Sí, vamos a escribir como fracciones. Y todas las otras variables, no importa, aquí son 2, pero no importa si son 3, 4 o 5, todas las otras variables se escriben al otro lado del igual. Entonces escribimos la variable de la pregunta y escribimos el igual, y aquí al otro lado vamos a escribir todas las otras variables que tiene el planteamiento. Entonces ahora escribimos, como son directas, todo queda igual. Entonces aquí dice 9 sobre 15 por, y la segunda que es esta, 40 sobre 9. Entonces, ya tenemos nuestra ecuación, ya podemos resolverla. Obviamente hay varios pasos diferentes que hacer. Yo simplemente les voy a dar unas recomendaciones. La recomendación que yo les haría es, aquí en la multiplicación, siempre lo mejor es primero simplificar. Y acordémonos que para simplificar, puedo simplificar cualquiera de los números de arriba con cualquiera de los números de abajo. Yo puedo simplificar este 9 con el 15, o este 9 con el 9, o el 40 con cualquiera de los de abajo. No se pueden simplificar ni los dos de arriba, ni los dos de abajo. Tiene que ser uno de arriba con uno de abajo. Entonces, aquí me queda muy sencillo porque miren, aquí hay un 9 y hay otro 9, que puedo decir los elimino y ya. Acuérdense que cuando hay números iguales, simplemente uno los elimina y listo. Siempre que sea uno de arriba y uno de abajo, vuelvo a decirles, si aquí estuviera el 9 y aquí estuviera el otro 9 de arriba, no se pueden eliminar, ¿no? Seguimos simplificando. Miramos que en el 40 y al 15 se le puede sacar quinta, entonces voy a sacarles quinta. Quinta de 40, 8. Y quinta de 15, 3. Ya no se puede seguir simplificando. Entonces, obviamente yo voy a hacer todos los pasos. Ustedes pueden saltarse algunos. Siguiente paso, voy a escribir lo que quedó sin tachar después de simplificar. Entonces, aquí me queda 200 sobre X. Es igual. Aquí que me quedó nada, o digámoslo así, 1. 1 por 8, que es 8, sobre 3 por 1, que es 3. Y ahora vamos a despejar la variable nunca puede estar abajo, entonces siempre el siguiente paso va a ser este que está dividiendo lo pasamos aquí a multiplicar y este que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Entonces aquí quedaría 200 por 3, ¿sí? Porque el 3 lo paso para acá, igual a 8 por X. Y el último paso pues es quitar lo que está acompañando la X, en este caso este 8 está multiplicando, lo pasamos a dividir. Entonces quedaría 200 por 3. Pues ya aquí hubiera podido multiplicarlo, ¿no? Dividido en 8. Igual a X. Y lo último que queda es hacer la operación. Si queremos, aquí podemos simplificar o podemos multiplicar y luego dividir. La recomendación mía siempre sería que pues primero simplifiquemos para que las operaciones nos queden más fáciles. Aunque pues si a ustedes les parece difícil simplificar, pues hagan las operaciones de multiplicación y división. Acordémonos que el 8 se puede simplificar con cualquiera de los dos. En este caso con el 3 no, porque no se puede, ¿no? Pero bueno, aquí podemos sacar mitad de 200, 100, y mitad de 8, 4. Podemos volver a sacar mitad de 100, 50, y mitad de 4, 2. Y por último podemos volver a sacar mitad de 50, 25, y mitad de 2, 1. Ya no se puede simplificar más,
¿Qué operación nos quedó? 25 por 3 dividido en 1. De una vez voy a hacerla toda la operación. 25 por 3 es 75. Y 75 dividido en 1, que es 75, igual a X. Obviamente al final hay que dar la respuesta. En este caso, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuántos litros? Entonces la respuesta sería 75 litros. Como siempre, para finalizar, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Entonces les cambié los datos. Aquí la pregunta es nuevamente cuántos litros, pero consumen 12 grifos durante 6 horas. Ustedes van a hacer ese y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí en este caso pues se podía simplificar todo, el 9 se podía simplificar todo, al final solamente me quedó 1 por 5, que era 5, y abajo 1 por 1, que era 1. Este 1 lo coloqué con rojo como para que, no hay necesidad de colocarlo, pero pues como para que sepamos que este 1 sería el que se pasaría a multiplicar y la X se pasaría a multiplicar. En este caso quedaría el 1 por 200, que pues es 200, igual a 5 por X, el 5 se pasa a dividir y 200 dividido en 5 da 40. La respuesta sería 40 litros. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de razones y proporciones disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí. Muy bien, chicos. A ver, 3, 6, 9, 10, 11. ¿Quién ha entrado, por favor? Moreno, Aramburu. Sí, ha entrado Moreno. Moreno, 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 Moreno. Listo. Uy, a ver, Moreno, Moreno. 23, Moreno. ¿Quién más ha entrado? Ahora hay 11. Tengo 11. Tengo 11. Ya está. No, alguien ha entrado más. A ver, ¿quién más? Ah, Torres, Chapuñán, Torres, Torres, Torres. Muy bien. Ya, entonces solamente ha entrado, faltaba Benavides. 3, 8, 3, 9, 10. Se fue alguien, pero no sé quién se habrá ido. A ver, chicos, vamos a hacer el segundo ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo, ¿ya? Dentro. Ejemplo 2. Pero es que el internet está bien lento, chicos. Está bien lento, bien lento, bien lento. Chicos, ven la pantalla, por favor, si no. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Construyen un muro en 3 días. La pregunta es, ¿cuántos días tardarán 2 obreros trabajando 6 horas diarias en construir un muro igual? Y bueno, lo primero que siempre hay que hacer en un ejercicio de regla de 3, cualquier tipo de regla de 3, es mirar cuáles son las variables. Acordémonos que las variables siempre están acompañadas de números. Entonces empezamos a leer. Aquí dice 4 obreros, entonces 4, ese 4 ¿a qué se refiere? Al número de obreros. Entonces esa es nuestra primera variable, que es el número de obreros. Entonces ya tenemos nuestra primera variable, seguimos leyendo, trabajando 7 horas, ese 7 ¿a qué se refiere? El número de horas, ya vamos con nuestra segunda variable, seguimos leyendo horas diarias, construyen un muro en 3 días, ese 3 ¿a qué se refiere? Se refiere al número de días. Y no hay más variables, ¿por qué? Porque ya acabamos de leer el planteamiento,
En este caso tenemos 3 variables, por eso se sabe que es una regla de 3 compuesta, porque si hubiera 2 variables nada más, sería una regla de 3 simple. Siguiente paso, escribir los números de los obreros, los números de las horas y los números de los días. Entonces volvemos a leer, aquí dice 4 obreros, entonces ese 4, ¿dónde lo colocamos? Obviamente en el número de obreros, trabajando 7 horas, ese 7, ¿dónde lo coloco? Aquí en donde están las horas diarias, construyen un muro en 3 días. Entonces el 3 lo colocamos en donde dicen los días. Seguimos leyendo la pregunta. Dice, ¿cuántos días tardarán 2 obreros? Ese 2 obviamente lo colocamos en donde están los obreros. 2 obreros trabajando 6 horas diarias. Ese 6 lo colocamos aquí. Y pues aquí que colocamos la X. ¿Por qué? Porque dice ¿cuántos días? Esa es la pregunta. ¿Cuántos días? O sea que aquí colocamos la X. Siguiente paso, mirar cómo se relacionan las demás variables con la variable en la que está la X. Entonces vamos a comparar las otras 2 variables con los días. ¿Cómo se compara? Mirando si entre más o si entre más menos. ¿De qué estamos hablando? De obreros y días. Entonces, estamos hablando de construir un muro. ¿Será que entre más obreros, si aumenta el número de obreros, será que aumenta el número de días o disminuye? O sea, si trabajan más personas, ¿durarían más días o menos días? En este caso, durarían menos días, obviamente. Entonces, entre más obreros, menos días, como es a más, menos, o entre si se aumenta, disminuye. Entonces, esta variable de obreros es inversa a las horas. Entonces, aquí voy a escribir, voy a marcar que esta variable es inversa. Ahora vamos a mirar las horas y los días. ¿Será que si las personas trabajaran más horas, durarían más días o durarían menos días? La respuesta es que durarían menos días. Entonces, entre más horas diarias trabajen, pues duran menos días. Como fue entre más menos, por eso también es una variable que se relaciona inversamente. Entonces, ya marcamos que son inversas. Ahora hacemos una ecuación. Siempre la ecuación en un lado va a llevar la X y al otro lado de la igualdad va a llevar todas las demás variables. Si fueran 4, 5, 6, todas las otras irían al otro lado. Entonces, aquí escribimos, siempre escribimos todo esto como fracción. Escribimos la igualdad, entonces quedaría 3 sobre X igual, siempre donde está la X, solita. Si aquí estuviera la X, entonces escribiríamos 7 sobre X y las otras 2 al otro lado. Entonces 3 sobre X igual y las otras 2 variables al otro lado, multiplicando, pero acordémonos que siempre que sean inversas, las escribimos obviamente invertidas, y si hubiera alguna directa, pues esa sí quedaría igual. Entonces, como esta es inversa, la invierto. No escribo 4 sobre 2, sino 2 sobre 4. Y por la otra, que es 7 sobre 6, entonces no escribo 7 sobre 6, sino 6 sobre 7. Vuelvo a recordarles, si alguna de estas fuera directa, se escribiría igual. O sea, por ejemplo, si esta fuera directa, escribiría 7 sobre 6. ¿Listo? Siguiente paso, simplificar todo lo que se pueda aquí. Recordemos que se simplifican los del numerador con los del denominador. Por ejemplo, yo no le puedo sacar mitad al 2 y al 6 porque los dos están arriba. Tiene que ser uno de arriba y uno de abajo. Entonces simplificamos, por ejemplo, aquí se les puede sacar mitad a estos dos, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Simplificamos una pareja a la vez. Aquí veo que se puede simplificar otra vez. ¿Por qué? Porque al 6 y al 2 se le puede sacar mitad. ¿Por qué se puede? Porque uno está arriba y otro está abajo. O sea, uno en el numerador y en el otro en el denominador. Entonces sacamos mitad. Mitad de 6, 3, y mitad de 2, 1. Voy a escribir lo que nos quedó. ¿Por qué? Porque ya no se puede simplificar más. Este 7 no se puede simplificar con nada y el 3 tampoco. Aquí me quedó 3 sobre X igual. Aquí arriba que dice 1 por 3, que eso es 3 sobre 1 por 7, que eso es 7. Supongamos que aquí me había quedado 3, pues multiplicaría 3 por 7, 21. Se hace la multiplicación. Obviamente yo hago aquí todos los pasos, pero ustedes se pueden saltar alguno. Siguiente paso,
hacemos producto de extremos y de medios, que pues lo más fácil es decirlo de esta forma. Esta X pasa para el otro lado y esta X, este 7 pasa para el otro lado. ¿A qué? A multiplicar. Entonces, este 7 pasa a multiplicar, o sea que aquí quedaría 3 por 7 igual, la X ya no la escribimos porque la X también la pasamos para acá. 3 por X. Y por último despejamos la X, entonces este 3 que está multiplicando lo paso a dividir, voy a hacerlo por acá. Entonces aquí dice 3 por 7, que eso es 21, y este 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir sobre 3 igual a X. Y pues 21 dividido en 3 es 7 igual a X. Y esta es nuestra respuesta. La pregunta ¿cuál era? Era ¿cuántos días tardarán? Entonces, la respuesta tenemos que darla con palabras. Los obreros, los dos obreros tardarán 7 días en construir el muro. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Les dejé el mismo planteamiento, 4 obreros trabajando 7 horas diarias construyen un muro en 3 días, pero ahora la pregunta es ¿cuántos días tardarán 3 obreros trabajando 8 horas diarias en construir un muro igual? Ya saben que ustedes pueden pausar el video y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Lo único que cambió pues es que aquí 21 dividido. Muy bien, chicos. Ya. Está un poco complicadito lo que es una, está un poco complicadito, pero esto se va a aprender de todas maneras, chicos. Vamos a poner este trabajo, arreglar 3 compuestos. Ahí está. Vamos a leer primero lo que es la teoría. A ver, chicos, miren, no sé si están viendo, lo que estoy presentando. ¿Sí? Sí, profe. A ver, vamos a leer lo que nos dice en la teoría, ¿ya? ¿Sabías que los pares de cuadrados perfectos, 144, 241, 169, 961, 1480, 14.884, 48.841 y sus respectivas raíces 21, 13, 222 y 221 están formados por la misma cifra, pero escrito en orden diverso. El matemático Theobald investiga los padres que tienen una curiosa propiedad. Encontró, por ejemplo, la siguiente pareja, que 11.113 elevado al cuadrado es igual a 1.238.769 y 3.111 al cuadrado es igual a 9.678.321. Paolo Ruffini, matemático italiano, 1765 a 1822, publicó su famosa regla en 1804. Esencialmente coincide con lo publicado en 1819 por el inglés Horner. Antecedentes de esta regla se han encontrado trabajos de matemáticos chinos en el siglo 3. El 97% de agua está en los mares, el 3% es agua dulce. De este 3%, el 97% está en polos congelados, el 2% está en las corrientes subterráneas y el 1% es lo que tenemos en acceso. De este 1%, el 57% está en los lagos, el 38% pertenece a la humedad en medio, el 8% es vapor y el 1% está en los organismos vivos y el 1% está en los ríos. Esto nos deja un 0,02% de agua para toda la humanidad.
Una propiedad curiosa del número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2, 9, es que los múltiplos que resultan multiplicados por 9, 18, 26, 36, 45, 52, 53, 53, se escriben con una sola cifra. ¿Sí? La zona de México conocida como Yucatán viene de la conquista cuando el pueblo le preguntó a un indígena llamado a aquellos en ese lugar. El indio le dijo Yucatán, lo que en español no sabía era lo que se había contestado, no se veía aquí. Esa lo habíamos visto ya en las propiedades de la regla de 3 cívica. En la regla de 3 compuesta, intervienen 3 o más pares de cantidades proporcionales, siendo la cantidad desconocida o incógnita. Para resolver los problemas de la regla de 3, aplicamos el método llamado ley de signos, que es más constante práctica de magnitudes proporcionales y que consiste en la siguiente. Se colocan los valores correspondientes a la misma magnitud, uno debajo de otro. A continuación se compara para dar magnitudes proporcionales con el que contiene una incógnita, para saber si son directas o inversamente proporcionales, con el par que contiene la incógnita. Si son directamente proporcionales, acuérdense, menos y más. Si son inversamente proporcionales, más y menos. El valor de la incógnita por un quebrado, cuyo numerador es el producto de todas las cantidades afectadas del signo positivo, cuyo denominador es el producto de cantidades afectadas del signo negativo. En todos los problemas, sin sección. El valor numérico, que es la misma especie que la incógnita, llevará signo positivo. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Pero este ejemplo lo vamos a desarrollar. Ya en la siguiente hora, porque nos quedan 3 minutos. No nos creo que nos dé tiempo, pero vamos a avanzar. Para pavimentar 180 metros de pista, 18 obreros tardan 21 días. Entonces, ¿cuáles serían las incógnitas? Las incógnitas serían metros, perdón. Sería metros. ¿Cuál sería la demás? Perdón. Metros. ¿Qué más? Obreros. Obreros, ¿Qué más? días. Obreros. Y días. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Esas serían las 3 incógnitas que vamos a ver. Vamos a reemplazar de una vez. ¿Cuántos obreros dice? ¿Cuántos vamos a pavimentar? ¿Cuántos vamos a pavimentar? 180 metros. ¿Cuántos obreros vamos a utilizar? 18. 8. ¿Cuántos días vamos a demorar? 21 días, 21 días. Perfecto. Ahora, ¿qué más nos dan? ¿Cuántos días? Ajá. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Uy. ¿Cuántos días? Uy, se quedó. Ahí está. ¿Cuántos días? No sabemos cuántos días. Le ponemos X. ¿Sí? Le ponemos X. Vamos a pavimentar 120 metros. 120 metros. 120 metros. ¿En cuántos? 120 metros de la misma pista con 4 metros menos. Ajá. ¿Cuántos días se necesitará para pavimentar 120 metros de la misma pista con... Acá sería con 4 obreros menos, aquí es. Y nos hemos 15. 4 obreros. Aquí es 4 obreros. Obreros menos. O sea, ¿cuántos obreros vamos a tener? Si son 4 obreros menos. ¿Cuántos obreros serían? 14, ¿no? ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Me hago entender, chicos? Listo. Si yo trabajo con 4 obreros menos, la misma pista con 4 obreros menos,
Y en total tenía 18. Ahora voy a trabajar con 4. Vamos a trabajar con esta cantidad. Ya, pero ahí chicos, ahí nos quedamos y porque ahí ya se va a cortar. Ya, ahorita le estoy mandando de nuevo el link, pero el link se lo voy a mandar a la plataforma, a la plataforma, digo, al WhatsApp, ya. Ya chicos, porque se va a cortar.